Bienvenido a Construye mi felicidad, continuando con la serie de cómo emprender un negocio. A medida que te aventuras a ser un empresario, te encontrarás con muchos obstáculos y quebraderos de cabeza, debido a que existen ciertas dificultades que nadie te menciona, y hasta que te has lanzado te das cuenta, por lo que te estaré explicando de cómo competir en el mercado. Para emprender un negocio debemos entender que en el mercado está lleno de empresas a todos los niveles que compiten unas contra otras. Algunas ofrecen garantías en sus productos, otros ofrecen beneficios adicionales, otros cosas gratis. Otros basan su publicidad en su existencia en el mercado y en el tiempo que ha impactado a las personas con sus servicios o productos. Pero en el caso que tu negocio es nuevo y deseas lanzarte y tener un espacio en el mercado, pero te das cuenta que la mayoría de tu competencia te supera, ¿qué se puede hacer? Supongamos que las empresas son equipos de fútbol y acabas de subir a primera división, donde hay equipos que históricamente dominan la liga y hay algunos que pelean por segundo y tercer lugar, todos con más financiamiento y mejores jugadores que tu equipo, con más experiencia en el juego, con mejores directivas. Entonces, ¿qué hacer? Todo lo que un equipo pequeño y nuevo hace: jugar con el corazón y con el deseo de superar al campeón. Aunque se vea imposible, motivarse a darse el lujo de desembancar al campeón del trono, a jugar sin miedo, al creer que se puede, y aunque no se logre inicialmente el objetivo, todo será ganancia, porque estarás en el periodo de aprendizaje. Jugar hasta lograr un nombre y ubicarte entre los primeros, como ocurrió con el meteórico caso del RB Leipzig en la liga alemana, que apunta sin descansar a ser el campeón. Podemos volver a imaginar que las empresas son como ejércitos que luchan entre sí por dominar el mercado. Algunas tienen campañas masivas de dominio, otros hacen coaliciones deshonestas para poder eliminar a los adversarios. Todos luchan por conquistar cuantos clientes puedan. Otros hacen emboscadas y hacen caer a la competencia. Muchos juegan sucio hasta destruir a los rivales. Algunos hacen alianzas estratégicas para competir lo más parejo posible, para poder crecer o no desaparecer. Y otros solo están a merced de ser atacados. Entonces, ¿qué hacer ante tanta competencia? Al igual que en la guerra, se necesitan 4 factores para poder sobrevivir en los enfrentamientos: un ejército calificado, armamento adecuado, estrategia y el deseo indiscutible de vencer. Antes de iniciar a explicarte, te invito a suscribirte para obtener más información que te ayudará a crecer en tu negocio. Dale me gusta y comparte con tus amigos que desean crecer su negocio para que puedan aprender. Continuando con la explicación, los factores que necesitas para sobrevivir los enfrentamientos son los siguientes. Primero, ejército calificado. Un soldado capacitado puede hacerle frente a cualquier situación. Pondré el caso de los guerreros espartanos que fueron adiestrados desde la niñez, dándoles la facultad de soportar cualquier embate, como lo demostraron en la batalla de las Termópilas contra el Imperio Persa. De igual manera, deberás capacitar a tus soldados, es decir, a todo tu personal desde el ingreso a tu empresa. El primero que debe ser capacitado sos vos, que sos el que está al mando de las decisiones de las tropas. Si vos tomás malas decisiones, vos mismo serás el culpable de la caída de tus regimientos. Sin importar la cantidad de personas que posea tu negocio, todos deben de ser adiestrados con principios de servicio al cliente, métodos de orden y limpieza, deseo de superación, voluntad de trabajo en equipo, apoyo a cualquier área que se le asigne, respeto a todos los mandos o cargos, cooperación, visión de futuro y toda información que consideres necesaria. Segundo, armamento adecuado. Durante la historia, grandes ejércitos imparables han sido vencidos. Pondré de ejemplo la batalla de Lepanto, que es de las mayores batallas navales donde el Imperio Otomano contaba con la fama de ser invencible y se encontraba con rivalizar con la nombrada Liga Santa. Los otomanos contaban con ágiles flecheros, pero sus flechas tenían poco alcance y deficiente puntería y barcos de poca movilidad. En cambio, la Liga poseía arcabuces aunque lentos con mayor poder de daño y barcos con mayor movilidad y capacidad en las aguas. Aunque relativamente poseían cantidades de soldados similares, el armamento inclinó la balanza a favor de la liga, resultando ganadora. De la misma manera sucede con las empresas cuando tu competencia tiene una tecnología superior a la tuya, que le permite ahorrar costos, producir más rápido, maquinaria que le permite mejores acabados, sistemas de respuesta rápida al cliente, un sistema eficiente de inventario, sistemas de logísticas intercomunicados. Tu competencia fácilmente te podrá sacar del mercado, por lo cual es muy importante que inviertas en tecnología que facilite a tu personal tener mejor capacidad para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Tercero, estrategia. Lo que hoy forma Occidente tiene como parte de sus bases el legado del Imperio Romano, que basó su éxito
es sus fuerzas armadas de conquista. Pero los romanos pasaron de una tribu a ser uno de los imperios más sólidos y duraderos. Podemos tomar de ejemplo las estrategias militares de los romanos para poder tener acceso y dominar cierto segmento del mercado. Sus fuerzas militares se basaban principalmente en la infantería pesada, por lo que debes establecer un producto o servicio estrella, el cual se convierte en tu marca por defecto, con el cual los clientes puedan fácilmente recordarte. Por ejemplo, McDonald's, su producto estrella es la Big Mac, superando a sus otros productos, los cuales a veces solo son complementarios. Fuerza secundaria, la caballería. Los romanos usaban su caballería para evitar que los enemigos flanquearan a la infantería o la rodearan, por lo que es necesario crear un sistema de apoyo que te permita dar respuesta rápida al cliente, para que consuma tu producto estrella. Por ejemplo, dando acceso a otro producto de menor valor, para que desee consumir tu producto principal o permitirle al cliente un beneficio tipo entregas a domicilio, regalía o descuento en compra. Alianzas. Los romanos realizaban alianzas con los pobladores de las tierras invadidas o cercanas, y con ellos formaban una infantería ligera conocida como tropa auxiliar, muchas veces hasta superior en cantidad a la infantería romana, a los que le ofrecían ciertos beneficios a cambio de su servicio. Esta visión de unirse con otra entidad de negocio es favorable para el crecimiento de tu empresa. Puedes unirte a empresas similares a tu ramo de la industria o distintas para complementar tu producto. Por darte un ejemplo, si vendes zapatos de fútbol, puedes unirte con alguien que venda accesorios y equipos de protección de fútbol, o alguna empresa que alquile un espacio de entrenamiento y organizar un torneo. Si vendes libros, puedes aliarte con una empresa que ofrezca bebidas de café y crear una exposición de libros, donde las personas puedan degustar las bebidas al tiempo que compran tus libros. Estas alianzas con la intención de impulsar tu negocio, el cual es tu objetivo, basado en el ganar-ganar, para que puedas mantener alianzas prolongadas que rindan fruto con el mayor tiempo posible. Sofisticación y estandarización de métodos. Esto permitía que los soldados romanos, a pesar que eran miles, al momento de enfrentarse contra el enemigo actuaran como un solo individuo, por lo que es necesario que tus empleados posean la misma forma de proceder. Al estar todos capacitados con la misma información, podrán actuar de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cliente, siendo necesario un manual de cortesía y comportamiento, acciones a tratar en posibles casos hipotéticos. Esto facilita que el cliente sea tratado muy bien sin importar quién lo atienda. Claro está, existen matices personales en la atención que dan los empleados, que pueden aportar beneficios adicionales. Cuarto, deseo indiscutible de vencer. El deseo de victoria del soldado es fundamental para el éxito de una campaña militar. Podrá estar capacitado, poseer las mejores armas y mejores estrategias, pero si no se siente motivado para vencer, llegará al campo de batalla a solo perder la vida, de la misma manera que le ocurrió a los soldados estadounidenses cuando invadieron Vietnam, encontrándose en terreno desagradable, jóvenes inexpertos y gran parte de su mismo pueblo en contra de la guerra. Y al otro lado, soldados norvietnamitas bien organizados que solo deseaban vencer sin temor a perder la vida. Sin ponerse a favor de ningún bando, podemos aprender que cuando una persona está dispuesta a dar su mayor esfuerzo sin importar los límites, lo hará. Este mismo sentimiento debe inculcarse al personal para que ellos sientan como suyo el éxito de la empresa. Para esto es necesario darles un trato adecuado para que ellos se mantengan motivados e inspirados. Por el momento es todo, te invito a ver los otros videos en el canal de cómo emprender un negocio y también los otros videos que te ayudan a perfilar tu carácter para que alcances el éxito que tanto deseas. Puedes suscribirte, darle me gusta y compartir. Te recuerdo que sin importar la situación, solo sonríe. Nos vemos.